No. Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo iniciar sin antes dar la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dave, buenas noches, ¿todo bien? ¿Sí pudiste votar el día de hoy? Excelente, excelente. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Pudiste ejercer tu ejercicio democrático el día de hoy? Yo este día me levanté en la fiesta de la democracia y fui a ejercer mi derecho a festejar. Y ya, pues sí, Jorge, creo que ya podemos compartir, según yo, chécale porfa. Y ya, contento de estar aquí, contento de saludarlos y pues de compartir este interesante tema. Correcto. Y bueno amigos, el día de hoy el tema me tocó a mí y como ustedes saben, me gusta muchísimo el cine, me apasiona el cine. Y propuse hablar una vez más de aquellas películas que encontramos interesantes. La verdad es que en ejercicios pasados habíamos encontrado verdaderas joyas y muy padre lo que nos platicó Jorge y en aquella ocasión el gran varón de la cerveza, a.k.a. Alpha. El día de hoy voy a empezar el día de hoy con la película que yo les traigo, que es una película que conoce mucha gente, pero que se me hace muy interesante. El género es un thriller dramático, es muy difícil ese género y lo hizo con maestría el maestro David Fincher. Voy a hablar de la película Seven, una película que ya tiene muchísimos años, pero que no deja de ser además muy importante, muy perturbadora, incluso ahora. Muchas de las películas, cuando va pasando el tiempo, dejan de darnos ese impacto, ¿no? Dejan de tener ese punch, porque, bueno, vivimos otros tiempos, la manera de contar las películas son diferentes. Por ejemplo, me pasó en Star Wars, la última vez que la quise ver, sobre todo las primeras, las viejitas, la trilogía original, que invité a mi esposa a verla, me pareció, no la recordaba como yo la viví, porque la manera de contar la película era muy diferente a cómo se cuentan las películas hoy en día. Pensé que algo similar iba a suceder con Seven y qué equivocado estaba. La verdad es que además de que está muy bien contada, esa es una película que te impacta mucho, sobre todo si logras conectar con lo que estás viendo, ¿no? Una película que para empezar, tiene tonos muy interesantes, como el que nunca se menciona realmente qué ciudad es. Esto en referencia y ya investigando lo que quería hacer Fincher, a que puede suceder en cualquier ciudad del mundo y que la maldad está presente en todo momento y en todo lugar, ¿no? Este ambientaje de la película lúgubre y un poquito recordándonos a Gotham, que siempre está lloviendo y que siempre está oscuro, en decadencia, es muy interesante. Y bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis, platicarles un poquito de la película y luego ya platicamos un poquito de ustedes si la vieron y qué piensan acerca de ella. En esta película vemos a dos detectives, un detective actuado de manera magistral por el señor Morgan Freeman, que por cierto, Morgan Freeman no sé si han visto que obviamente ya es un señor mayor, pero tiene dos arracadas. Y hace poco le preguntaron en una entrevista que por qué le gusta usar arracadas, ¿no? Sobre todo porque es un señor adulto y es un poco extraño verlo con sus arracadas. Y dice que siempre las trae porque si le toca, él viaja mucho, tiene muchas organizaciones y es un empresario, tiene muchas empresas alrededor del mundo y dice que justo el valor de sus dos arracadas es lo que cuesta un coffin y un entierro. Entonces, donde lo puedan encontrar, y si él fallece en algún otro lugar, con eso lo pueden enterrar y hacerle el entierro propio, cosa que me pareció bastante interesante. Y por Digo, ahí también, no es como que su familia pueda hacer una transferencia, ¿verdad? claro, no es como que el señor sea supermillonario y lo vayan a dejar ahí en el país, ¿verdad? Pero bueno, la respuesta estuvo bastante interesante. Y bueno, volviendo al tema, Morgan Freeman hace del detective Somerset y vemos a su contraparte Brad Pitt, que hace el detective David Mills. Somerset al principio de la película es un detective que está a punto de retirarse, se va a retirar justo dentro de 7 días cuando llega Mills a conocerlo. Y Mills es un nuevo detective que llega a la ciudad y que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Y la manera de pensar de los dos contrasta, ¿no? Al inicio de la película, porque Mills piensa que, que todos aquellos que cometen este tipo de crímenes, porque ellos obviamente los dos son detectives y tienen que vivir esto día a día, son personas que están locas, son personas que tienen problemas, son personas que tienen alguna situación.
Y en contraparte, Freeman dice que no necesariamente, dice que durante lo que él ha visto, la verdad es que cualquier persona puede en algún momento dado convertirse en este monstruo, ¿no? Vemos a Freeman durante toda la película como él está enfermo de la ciudad y que lo único que quiere, además de retirarse, es irse. Él, además de ya cumplir con su retiro en estos 7 días, quiere irse de la ciudad y nunca volver después de todo lo que vio, ¿no? Y aquí vemos el primer asesinato en el que los dos se ven, les hablan para que lo puedan investigar y vemos a una persona sumamente obesa, entran al departamento y en una escena que también es muy grotesca, vemos a esta persona cómo falleció, literal le explotaron el estómago, ¿no? Ya investigando más adelante ven que lo hicieron comer hasta desmayarse y después con un golpe hicieron que le explotara el estómago. Y aquí es donde vemos, no de primera pista, pero Somerset se da cuenta y se lo dice a su jefe, que este no es un asesinato cualquiera y que él cree que puede volver a suceder. Le pide incluso que quite a Mills. Le dice, ¿sabes qué? Mills no está preparado para esto, yo ya me voy en 7 días. Entonces te pido mejor que lo reasignes, ¿no? Esto hace que los dos se separen de momento y Mills se enoja mucho con él, lo tilda de loco, avienta las cosas y se van, ¿no? Se separan los dos. Pasa un día y al segundo día le hablan a Mills a investigar otro asesinato y vemos el segundo asesinato que es el de la avaricia. Y ahí dice, ¿no? Ahí donde está la mujer asesinada. Y obviamente son los crímenes que están conectados. Em, por esta situación, digamos, un tanto fortuita, porque ya habían resignado a Mills, pero bueno, le tocó ahora a esta persona, vuelven a entablar una conversación y en la oficina le habla a la esposa, protagonizada por Gwyneth Paltrow, y contesta Mills, que es, ya no voy a decir los nombres, pero es Morgan Freeman, y los invita a cenar. Le dice, oye, ¿quieres venir en la noche a cenar? Él acepta, están platicando y contrastan sus puntos de vista, donde otra vez vemos a un Morgan Freeman, a un Mills que está sombrío, que la verdad ya quiere retirarse, ya no quiere saber de la ciudad, y vemos a un idealista Mills que quiere hacer las cosas bien y que cree realmente en esta bondad de las personas, ¿no? Se rompe un poquito el clima tenso que estaban viviendo porque pasa un tren y les dice que les había olvidado decir la persona que les rentó la casa que por ahí pasaba el tren, todos se ríen y ahí digamos que rompen el hielo entre los dos, ¿no? Y pueden tener una mejor relación en este caso tan profundo que están investigando, ¿no? En la siguiente escena donde ellos ya están investigando, vemos cómo en las escaleras un reportero, o es lo que nosotros pensamos, les toma una foto, lo corren rápidamente y empiezan a investigar realmente qué es lo que está sucediendo. Ahí es donde hace la conexión Morgan Freeman de que se trata de un asesino serial que además eh, está, digamos, haciendo estos crímenes a favor de los 7 pecados capitales, cada uno representando a cada uno de estos pecados, ¿no? Entonces se mete a investigar, va a una biblioteca y pregunta, pues, quiénes son las personas que más han recurrido a este tipo de textos. Nos muestran literalmente en la película un libro del infierno de Dante, que ya tenemos nosotros por ahí, un podcast hablando de ello, que es uno de nuestros favoritos. Si no lo han visto, se lo recomiendo bastante y que curiosamente, pues también en esta película lo vemos, ¿no? Bueno, el libro se llama La Divina Comedia, pero sí, sí hablamos Sí, de... la Divina Comedia, Ese perdón. podcast se llama Un viaje al centro del infierno, Un por viaje al Pancho. centro del infierno, gracias. Entonces, ya cuando investigan sobre esta persona, van a buscarla, piensan que él es el asesino y se dan cuenta que había estado amarrado a su cama y llevaba casi un año ahí. Entonces, es una escena horrible donde vemos a una persona prácticamente putrefacta y se dan cuenta que está vivo, ¿no? Y ahí dice sloth, o sea, pereza. Entonces, van a, conectan por ahí unos puntos, llegan a la casa del que realmente creen que es el sospechoso. A lo lejos ven una figura que viene hacia ellos, saca un arma y les empieza a disparar. Entonces empieza una persecución. Finalmente, de una manera desafortunada, cae Mills y aquella persona que es la sospechosa le apunta en la cabeza y lo tiene para matarlo y sin embargo lo deja ir, ¿no? Esto no le parece para nada correcto a Somerset y desde ahí vemos que él sabe que algo muy extraño está a punto de suceder. Siguen investigando sobre estos crímenes, van a buscar un cuadro, se dan cuenta
de que las huellas, de que no hay huellas en la casa de esta persona porque entran a investigar dentro de la casa donde ven la mano de aquella persona que habían cortado por el crimen de pereza y otras cosas de otros crímenes. No encuentran huellas y al siguiente día, es el día 6, él se entrega, cosa que es muy extraña. Obviamente el malvado de esta película, que es llamado John Doe, para aquellas personas que no sepan, John Doe es así se le llama a este personaje, pero realmente un John Doe es una persona que no se sabemos quién es. Cuando hay una investigación o cuando no tienes, por ejemplo, que hay una persona perdida y que no saben cómo se llama, en Estados Unidos la llaman un John Doe. ¿Sí sabes por qué es Y el él, Doe, no? eh, a ver, adelante. ¿Sí sabes? No, no, explícame. Doesn't exist. Ok. Ahí el por qué el John Doe. Em, Se entrega a Kevin Spacey, hace un papel magistral, que Kevin Spacey es un gran actor, independientemente de un monstruo que es como persona, es un gran actor. Em, y les dice que no les va a entregar nada, no logran sacarle nada de información. Logran hablar con su abogado y su abogado dice, bueno, pues él ya les tiene preparado algo. Si ustedes aceptan ir el día de mañana a las 7 de la tarde a tal lugar, él va a entregar su confesión firmada y ya, se acaba, ¿no? Si ustedes no aceptan, pues él va a fingir que tiene demencia y vamos a ver a dónde nos lleva el caso, ¿no? Esto no le gusta nada a Somerset, pero bueno, decide seguir con la investigación porque realmente pues no tienen de otra, ¿no? Al llegar a este punto, están esperando a las 7, él no dice absolutamente nada, el John Doe no dice nada, nomás lo vemos cómo se ríe en la parte de atrás. Y llega una camioneta, cosa que es muy rara porque estaban en un territorio inhóspito, muy lejos de la ciudad. Los dos sacan sus armas y ven que es solamente un mensajero que les dice, hey, a mí solo me pagaron $500 para venir aquí a las 7 y con ustedes, ¿no? Perdón, eso únicamente se lo dice a Somerset. Mills se queda con él en la patrulla. Le dice, pues, ¿qué es lo que tienes? Y le entrega una caja. Y cuando Somerset abre la caja, se da cuenta de algo terrible. Vemos que dentro de la caja estaba la cabeza de la esposa de Mills. Este es un momento que también por ahí habíamos hablado del efecto Mandela. Muchas personas dicen que recuerdan haber visto la cabeza que incluso los marcó y realmente en la película nunca se muestra eso, únicamente se muestra la caja. Al darse cuenta de esto, Somerset sale corriendo a la patrulla y le dice a Mills, oye, tranquilo, ¿qué es lo que ve en la caja? Obviamente Mills rápidamente se da cuenta de que pues evidentemente es su esposa, es la que está dentro de la caja porque le empieza a decir Kevin Spacey muchas cosas, ¿no? Él se estaba aguantando para no asesinarlo, lo vemos como lucha contra él mismo para no matarlo en ese momento, pero le dice que su esposa está embarazada. Ahí ya no aguanta más y le vacía la pistola y con ello se concretan los dos últimos pecados de la envidia y de la ira. Vemos cómo corta la película y en una voz en off hay una frase de Ernest Hemingway que dice, el mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él. Y vemos cómo termina diciendo Somerset, pero yo únicamente estoy de acuerdo con la segunda parte, que vale la pena luchar por él. Y así concluye esta gran película de David Fincher, The Seven. ¿Ustedes la vieron? ¿Tienen alguna opinión acerca de ella? Sean Eno y el varón de la cerveza. Claro, un clásico totototote. De esas películas que es importante verlas sin spoilers. Gracias, Dave, por arruinar la Navidad a toda la gente que no la ha visto. Justo por el impacto que te genera la primera vez que la ves, ¿no? O sea, es una película de esas inolvidables por el impacto de la primera vez que la ves. Luego ya las subsecuentes sigue siendo una obra de arte, sigue siendo importante verla, saborearla, reconocer muchas cosas que no te habías dado cuenta antes, pero son de esas que, insisto, como Shutter Island de quien es de Scorsese, Sí, Shutter es la Island excusa ujú, es con igual, o DiCaprio. sea, sí, sí, y Mark Ruffalo, lo mismo, o sea, es como, ¡pum!, el impacto de que ya no pasa tanto, bueno, para mí el cine vale mucho, no tanto por lo que pasa, sino por cómo ocurre, como un arte, ¿no? Como, pues una canción no importa tanto por lo que dice, sino cómo la dice, que lo puedes escuchar mil veces disfrutándolo igual. Pero hay todavía de esas pocas grandes películas que todavía te pueden sorprender con su gran plot twist, que cambia todo, que resignifica todo, que te entrega como el último significado. Eh,
Y sí, o sea, creo que hay muchos análisis. Uno de ellos es, eh, esta película demuestra de una manera muy cruel, muy terrible, muy salvaje, cómo hay gente que valora cosas más allá de la vida misma. O sea, porque el vato decide sacrificarse, él en su plan está perfecto, sacrificar su vida para que se cumpla es, este juego macabro de cumplir con los 7 pecados, porque para él era un juego nada más, pero y en el que se llevó su vida. Entonces, Alfa, eh, perdón que te interrumpa. Tiene mucho valor lo que dices además porque no comenté para aquellas personas que no hayan visto, pero además John Doe era millonario. O sea, no tenía o sea, no tenía por qué hacer todo lo que hizo. Bueno, independientemente de ser millonario o no, ¿verdad? Pero, o sea, eso nos demuestra que sí, efectivamente para él era únicamente un juego macabro. sí, ¿Algo que decir, mi Sean Eno? Sí, sí, pero me voy a quedar pensando otra media voy hora, a perro. complementarlo. Creo que es de mis películas, o sea, de las películas como asesinos seriales, creo que es de las mejores. Claro, Sí, sí estoy de acuerdo que si es una, o sea, hay películas donde el final no es tan importante, o sea, el final es importante, pero si te lo spoilean no pasa nada, en esta sí. Eh, Y pensando como de ese género, ¿cuáles son las que a mí más me gustan? O sea, Zodiac también es muy buena, sí, pero para la gente que le gusta ese tipo de cine, yo le recomiendo una que se llama Memoirs of Murder, como Memorias de Asesinato, de 2003. Es coreana. Hay una que se llama Memoirs of a Murderer del 2017. Esa no. Esa no, esa ni la he visto y no sé si está buena igual. De hecho, se ve chafa, no sé cómo esté. Pero la que les Alfa. digo es del 2003. coreana. Las dos son coreanas, por eso se pueden confundir. Ah, Pero la ok. del 2003 es de Bong Joon-ho, es el director de Parasite. Esa es la que yo le recomiendo. Tiene que ser del director de Parasite. Es buenísima, o sea, es más parecida a Zodiac que a Seven, porque se basaron en un caso real de Corea del Sur. O sea, es un asesino que sí existió. O sea, ese caso fue real. Cuando salió la película no había sido encontrado todavía el culpable y me parece que hace poquito lo encontraron. Algo similar a lo de Zodiac, que también muchos años después de la película pudieron descifrar un montón de cosas del caso. Pero bueno, creo que esas tres películas en ese género son muy buenas. Yo ¿Y por último, ya, de Seven ya nada, Márquez? Em, pues bueno, o sea, está muy padre que te lo dividen en los pecados capitales. Está muy padre que no veas al asesino hasta ya muy entrada la película. Y cuando lo ves es anticlimático y está padre también. Claro. O sea, porque llega el cuate y se entrega. O sea, de que me están buscando es una escena muy famosa, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, Y que sea Kevin Spacey como con su cuerpo de señor y su cara de señor, o sea, que no es ni el grande mamado ni el psicópata que pesa 15 kilos. No, o sea, es como un señor normal, tototote. sí. Sí, la verdad es que está muy bien lograda, o sea, en general, esa escena y creo que la película. Sí, la he visto varias veces, tengo muchos años sin verla, pero sí es una película que cada ciertos años me gusta volver a poner. A mí no. La valoro, la respeto mucho, pero no, no me gusta verla. yo por último, antes de dar la palabra, ¿quién sigue? Creo que sigue el varón de la cerveza, No, quien quiera. ¿no? Este, Bueno, pues sí. yo por último les quiero hacer una recomendación y una advertencia. Estuve pensando en hablar sobre una película que hace poco les dije aquí a mis dos amigos que quiero y aprecio mucho, que me impactó y la verdad es que después de ver tanto cine como he tenido la oportunidad de ver, pues ya la verdad es que pocas películas impactan. Y esta película me impactó mucho y es una película española, la verdad es que de muy bajo presupuesto y ha ganado muchos premios. Y me cayó de rebote por una recomendación que hizo Stephen King en su cuenta de ex Twitter y se llama La mesita del comedor. Es una película española. Es sumamente impactante. Es una película de horror. Ojo, no es de terror, que no es lo mismo, pero la película es tan impactante que la premisa, si la cuento, pierde mucho del punch que vale la pena
para que usted pueda realmente pasar unos momentos horribles viendo esta película. La recomiendo porque como una vivencia cinematográfica es espectacular, te hace sentir mucho, pero no es una película donde tú te la pases bien durante las 2 horas. Son casi 2 horas de total y completa angustia. Entonces, si usted quiere verla, por ahí hay que buscarla, porque como es cine español, no es que esté en muchas plataformas, entonces búsquela por ahí. Se llama La Mesita del Comedor. Y ahora sí, ¿quién de ustedes quisiera continuar? Quiero decir algo, yo quiero decir que me gustaría que fuera Márquez para que te tomes todo el tiempo que quieras y que no estés a las prisas tú, porque creo que yo puedo cortar mucho mi reflexión. Entonces, dale, y si Digo, ya no alcanzo, no pasa nada, y si sí, pues nada más lo acorto. no lo va a Pero hacer tan largo, pero bueno, voy a poner primero como la premisa, antes de los spoilers, es una película que yo creo que merece la pena verse sin spoilers, así que primero contaré más o menos de qué se trata, ya cuando entre los spoilers ya les digo, o sea, los spoilers grandes. Eh, Se llama Another Earth, algo así como Otra Tierra. Es del 2011. Es una película de muy bajo presupuesto, medio oculta, o sea, no hizo mucho ruido cuando salió. Y son como de esas, no sé, de esas joyitas que de repente te topas en la vida nada más sin querer. Eh, y creo que son el tipo de de mis películas favoritas. O sea, no. Hay otras grandes que me gustan mucho, o sea, pero esas como que pues, ya te las esperas, ¿no? Y estas son las que de repente simplemente de la nada te sorprenden. Eh, es una película que la premisa es de ciencia ficción, pero en realidad el núcleo es de personas. O sea, es muy humana y es existencial hasta cierto punto. Em, Se trata, es bien interesante como la premisa. Eh, Al inicio lo primerito que vemos es pues a unos adolescentes teniendo como una peda, ¿no? Y resulta que en esa peda uno de los adolescentes, que es ella, la chava que estamos viendo en pantalla y es la personaje principal de la película, eh, pues acaba de enterar que va a entrar a MIT. O sea, ella tenía el sueño toda su vida de ir a esa universidad a estudiar acerca del universo. O sea, el universo era lo que más le atrapaba. Hay una escena muy bonita donde te cuenta cómo un día se quedó viendo fijamente el movimiento de Júpiter en un video y pues quedó así, pues enamorada, ¿no? De todo ese mundo que es el espacio, y entonces ella quería dedicarle su vida a eso. Y entonces justo el día que le llega la noticia, pues como cualquier persona de esa edad que esté súper feliz porque le acaban de dar la mejor noticia de su vida, se pone una borrachera con los amigos, y cuando va de regreso en el coche, escucha por la radio que está pasando algo muy extraño pues en la Tierra, y es que en el cielo acaba de aparecer una segunda Tierra. Por eso se llama Another Earth, o y sea, por eso otra Tierra. en el título ahí se ven los dos Os. Ajá. Entonces, justo al lado de la luna se ve una tierra así idéntica a la nuestra, ¿no? Entonces ella va medio borracha manejando y luego impactada, y además es el tema que le apasiona. Y entonces mientras va manejando, ella trata de ver a través de la ventana en dónde está esa tierra, o sea, para saber, yo me imagino si es una broma o si es en serio, ¿no? Em, y en el momento que la ve, pues se queda totalmente pasmada, no se da cuenta y ocasiona un accidente, o sea, choca contra otro automóvil, y en ese automóvil iba una familia, iba un señor con su esposa y un hijo chiquito. Y se ve como ellos van así al principio platicando y pasándola bien, y de repente los choca ella. Em, Se muere la esposa, se muere el hijo, y el señor se queda en coma un buen de años. A ella la meten a la cárcel por varios años, y cuando sale de la cárcel es cuando ya empieza ahora sí la mayor parte del desarrollo de la película. Em, y entonces pues nos damos cuenta que su sueño de MIT obviamente se esfumó, que tiene problemas fuertes ya de depresión, o sea, porque pues está en su conciencia, o sea, el hecho de haber matado a alguien. Em, y al mismo tiempo,
pues sigue como todo este enigma, ¿no? De lo que es esa tierra que está allá arriba, que es idéntica a la nuestra. Esa es como la premisa de la película. Y entonces a ella no se le ven muchas ganas de vivir. Busca trabajo, pero quiere que el trabajo sea lo más alejado posible a algo intelectual, siendo que una chava brillante, o sea, pues entró a MIT, o sea, no cualquiera entra a esa universidad. Acaba pidiendo un trabajo de intendencia y la mandan a ser la intendente de su prepa. Entonces, pues sí, o sea, parece que es alguien que no tiene como mucho motivo realmente para seguir viviendo. Em, y en una de esas ocasiones, ella piensa que toda la familia se había muerto, pero se da cuenta que el señor sigue vivo. O sea, resulta que el esposo acaba de salir de coma, ella en una escena lo ve, se da cuenta que es él, y entonces empieza como a intentar pedirle disculpas. O sea, él quiere ir a su casa y decirle, ¿sabes qué? Pues yo soy la persona que te arruinó la vida, ¿no? O sea, yo soy la persona que mató lo que más querías. Entonces, esa es la premisa de la película. A partir de aquí voy a empezar a decir algunos spoilers que creo que son importantes. Igual y si la quieren ver, pues véanla y ya después que la vean regresan para que escuchen pues el análisis que me gustaría hacerle a la película. O sea, o más que un análisis, es como pensamientos que luego me provoca esta cinta. Eh, Qué ella vintage. va e intenta, ella va e intenta disculparse con el señor que se llama John, al que le mató a la familia, John Doe. pero antes de entrar a la casa, eh, lo ve a través de la ventana, o sea, y se da cuenta pues, que viven de una forma ya deplorable el señor. O sea, él era un profesor de música de, de una universidad así fregoncísima, de las mejores que hay para eso, y de repente, pues también la vida pues, se le fue al hoyo, ¿no? O sea, imagínense caer en coma, despertarte y darte cuenta que tu esposa está muerta, que tu hijo está muerto. Pues también, o sea, los dos, a final de cuentas, por ese accidente acaban perdiendo el sentido de sus vidas. Ella toca la puerta, él abre, y cuando ya lo ve, o sea, y se da cuenta del estado en el que está, no le puede decir lo que le iba a decir. O sea, no puede decirle, ¿sabes qué? Yo soy esa persona que te arruinó todo. Em, y entonces, en cambio, le dice que viene de una compañía de limpieza y que le está ofreciendo como una prueba de limpieza gratis, ¿no? Al principio el señor no quiere, pero ya después se da cuenta pues, que vive en un desmadre. O sea, su casa es un desmadre y entonces le dice que sí. eh, y empiezan a tener una relación en donde ella va una vez a la semana a limpiar su casa. Al principio no hablan, pero conforme va pasando la película se van haciendo un poco más cercanos cada vez y se van conociendo más y empiezan poco a poco a intimar. Ella sí, se sigue sintiendo muy culpable, pero al mismo tiempo, pues tiene ese espacio en donde siente que al menos está ayudándole en algo a él, porque él a través de la relación con ella empieza otra vez como a reencontrarse con la música, a querer de repente salir, a tener una conversación con otra persona que es ella, que es algo que ya no buscaba tener, ese contacto humano. Entonces, juntos se empiezan mutuamente a ayudar. Y mientras todo esto pasa, ella se entera que hay un millonario que así como si fuera un Elon Musk, que está planeando hacer un viaje a la otra tierra, ¿no? Y entonces va a hacer el viaje y cuestan carísimos los boletos, pero hay un boleto de la tripulación que él se la va a regalar a la persona que él considere eh, que tiene la mejor historia para ir al espacio. Ella al principio como que ve la noticia, intenta escribir y luego se arrepiente, pero conforme pasa la película, cambia de opinión y escribe un ensayo en donde empieza a decir que cuando los seres humanos éramos exploradores, muchas veces no mandaban a los mejores hombres a explorar, o sea, en realidad mandaban como a los outcasts, o sea, mandaban a la gente que Que sus vidas no pues, importaba tanto si se perdían. exacto. Y entonces ella dice, yo soy eso, o sea, yo soy alguien que en este mundo ya no tiene un lugar. Entonces, pues creo que soy la persona menos adecuada para estar aquí y por lo tanto soy la persona más adecuada para viajar, ¿no? O sea, y si algo me pasa, pues no pasa absolutamente nada.
Entonces manda esa carta y al final resulta que se gana el viaje. Em, para esto, en paralelo a la relación de ellos, descubren, o sea, la otra tierra, de hecho ahí se ve en la imagen quien le está viendo en la derecha, se ve México y se ve Florida y se ve, o sea, esa tierra es una réplica idéntica de la nuestra, entonces no saben si nada más es como si fuera un holograma al principio o no saben si es una civilización extraterrestre que los quiere engañar o qué rollo, no tienen ni idea. Y hay un momento en la película muy padre donde se ve que hay están haciendo una transmisión donde está alguien de la NASA contactándose a través de ondas pues, de radio de alguna forma con la otra Tierra. Y de repente la persona que está hablando empieza a hablar consigo misma del otro lado. Es como si yo les dijera, ¿cómo te llamas? Y la persona me responde Jorge Márquez. ¿Y dónde naciste? Pues en Querétaro, y se empiezan a hacer preguntas como de su vida y resulta que es un espejo. O sea, se empiezan a contestar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, acuérdate aquella vez que de chiquita que fuiste a tal museo, que compraste, ¿no? Y resulta que tienen las mismas respuestas. Entonces, ya nos empezamos a meter al terreno de la ciencia ficción, en donde dices, ¿qué pedo? O sea, pues en realidad parece que es una tierra idéntica a la nuestra, no solo en forma física, sino que también en quienes están allá adentro. O sea, en esa otra tierra estamos nosotros. Es un poco, o sea, es una versión diferente de nosotros, ¿no? Un poco como lo que pasa con esta teoría de los multiversos, sería eso, como si de repente tuviéramos acceso a uno de esos y nos diéramos cuenta que estamos también nosotros ahí. Entonces, em, avanza la película, ellos dos empiezan a tener una relación romántica. Y cuando ella le dice a él que se va a ir, o sea, le dice, ¿sabes qué? Pues me gané el viaje y pues sí me voy a ir. Él intenta que no se vaya, porque pues a final de cuentas ya es ella, ¿no? Como su razón de vida, o sea, como que por fin encontró a alguien que hace que otra vez tenga sentido el mundo y se le va a ir. Y además él tiene miedo pues que le pase algo a ella y que se muera y lo que sea, o que no regrese. Entonces ella le dice, ¿sabes qué? Pues está bien, o sea, me quedo, o sea, pero solo me quedo con la condición de que después de que te diga lo que te tengo que decir, tú desees que me siga quedando. Y entonces en ese momento ella le revela el secreto y pues él la corre, ¿no? O sea, hay un rompimiento importante entre los dos. Eh, Naturalmente. Algo que no les dije y es algo que ya no sabía, o sea, también después ella se da cuenta que la esposa estaba embarazada en el momento en que se murió, ¿no? Entonces no solo mató a la esposa del hijo, mató a la esposa del hijo y a la niña que venía en camino. Eh, Ella se va toda desconsolada a su casa, no sabe qué hacer y de repente escucha la teoría de un físico, que es una teoría que le llaman como el espejo quebrado o roto, en donde dicen que aunque sea la misma Tierra, puede que en el instante en que se separaron haya que una variación pequeñísima entre las dos puede hacer que la realidad individual de las personas que están de los dos lados, aunque sea la misma, cambie. Y es como si se empezaran a bifurcar, ¿no? O sea, las posibilidades que un individuo tiene de ser alguien. Em, entonces ella se queda, o sea, es una teoría, pero le empieza como a taladrar el cerebro y entonces regresa con él y le dice que él debería ir en su lugar y le deja el boleto. O sea, le dice, tú deberías de ir. Existe la posibilidad de que arriba está tu hija y tu hijo y tu esposa vivos, ¿no? Y creo que tú eres la persona más adecuada para ir. Em, Al final de la película, en efecto se ve que él va, o sea, simplemente lo ves en la tele que ya está preparándose como para subirse a la nave, o sea, está así como con un reportero hablando. Ella está viendo todo desde su casa, y la última escena de la película es una escena, eso sí, spoilers muy fuerte, en donde ella va regresando a su casa y de repente se ve a sí misma. O sea, enfrente de su casa está parada ella. Nada más ella vestida de una forma completamente diferente, o sea, como alguien muy exitoso en la vida, se cuenta. Y entonces te dan a entender que la ella del otro mundo vino a esta tierra eh, y se toparon, ¿no? Y entonces en la otra tierra ella siguió
el plan de vida que originalmente tenía planeado. O sea, Antes de ella fue a chocar. MIT y se hizo una experta en todo eso y por eso después la mandaron en la tripulación. Lo más probable, no te lo explican, ¿no? Pero o sea, queda así como sugerido. ¿Por qué me gusta? Bueno, uno, está bien lograda en lo importante. O sea, los actores tienen muy buenas actuaciones y se nota luego la química entre los dos. Ella, o sea, en realidad, o sea, o sea, se siente como su falta de propósito ya y de sentido de la vida y su culpa, ¿no? O sea, en cada una de las escenas de la película realmente está o sea, se percibe su sufrimiento de una forma muy natural. Y en él también, en los dos. Eh, y me gusta que mezclen como algo tan increíble y fantástico como sería el hecho de que aparezca otra tierra, porque además a mí me encanta lo del universo, con algo tan íntimo como haberle perdido sentido a tu vida. O sea, ese cruce, o sea, entre eso eh, que es el universo y la ciencia y todo esto, con las emociones humanas, que es lo más íntimo que tenemos y también quizás lo más chiquito, pero al mismo tiempo, pues lo que nos da más, eh, lo que hace que sintamos la vida, o sea, me gusta cómo se mezcla en esta película. También me gusta, pues, lo que te hace pensar, o sea, alguna vez ya habíamos hablado de esto nosotros, pero pues todas las personas creo que hemos tenido sucesos en la vida en donde pudimos haber terminado siendo muy diferente a lo que somos ahorita, siendo las mismas personas, simplemente recorriendo caminos distintos, y cómo unos pequeños instantes te pueden cambiar absolutamente la vida, ¿no? Y unas cuantas decisiones o unas cuantas malas decisiones, ¿no? Y es lo que vemos ahí que le pasa a ella. Y además el hecho de que le suceda por lo que más le apasiona, o sea, el hecho de que haya chocado por haber estado viendo ese suceso que fue algo increíble, también siento que está bien logrado. Entonces, pues sí, es una película que te hace pensar y que te hace sentir, y que se siente íntima. O sea, aunque estemos hablando de algo de ciencia ficción, en realidad se siente mucho más íntima que nada. Eh, entonces, pues la recomiendo. Ojalá que tengan chance de verla algún día. Tú sabes que yo soy muy malo teniendo recomendaciones Es de verdad. películas, que me tardo 20 años en ver las películas que me recomiendan. Pero sí, había escuchado poquito de ella, no tanto, y claro que se me antoja. Para mí, justo lo que mencionas es lo más padre de la buena ciencia ficción. Te ponen el Sí, desarrollo tecnológico, te ponen el suceso extraordinario, pero lo importante es que al final del día son humanos siendo humanos, humanos con sus problemas, como tú dices, íntimos. De hecho, hay una novela que se llama Una guirnalda de estrellas, A Wreath of Stars, que igual es un poco lo mismo, pero la resolución es completamente diferente. Y, y ya, no sé, algo más iba a decir, pero ya se me olvidó, pero sí, o sea, es tal cual la buena ciencia ficción es eso, tiene eso que... Ah, ya, algo muy difícil de la ciencia ficción es que cuando rompes la realidad como la tenemos ahorita y cuando abres algo, las posibilidades son infinitas. La ciencia ficción tiene que apostar por algo, tiene que apostar por una resolución de, a ver, pongo una nueva tierra, ¿cómo van a reaccionar? Podrías gastar toda la novela o la película en cómo el ser humano reacciona, cómo intenta llegar sí, allá y cómo intenta comunicarse. No, y no te vas allá, te vas a lo íntimo, o cómo se desbaratan los campos gravitacionales, lo que sea. Apuestas por algo y tienes que sacrificar muchas otras cosas, porque hay una historia que tienes que contar y hay una historia que es más importante. Entonces, apostar por esa historia es lo que me encanta de la ciencia ficción. Que tenías miles de posibilidades y tomaste este camino. Igual como ahorita lo que estás diciendo, o sea, estamos viendo esta resolución y el posible espejo, pero
pues había otro infinito de posibilidades que nunca llegamos a ver. Me hizo recordar Sí, ahorita lo que dijo Alfa y lo comentabas de la película Arrival, que más o menos es lo mismo en el sentido de que puedes irte por muchas cosas, porque pues obviamente es un contacto con extraterrestres y tratar de comunicarte con ellos, y realmente el fondo de la película tiene otra cosa que tiene que ver con la esencia de los personajes, que es lo maravilloso y lo que te hace que esa película sea fantástica. Gran recomendación. ¿Dónde la podemos ver? ¿Sabes? ah, En déjame la, en reviso. la, en la Pulga de Gómez, ahí vas y lo compras pirata No, si no digo, si no para bajarla, si no está en una en plataforma. Porque polaco sin No, sí, subtítulos. está, creo que está en Star Plus. Y dicen aquí Star que, no, Plus. en Star Plus, porque dice que Disney, pero me sale en inglés, entonces debe ser en Disney en Estados Unidos. Entonces, para no regarla en Star Plus, sí está. Y si no, pues sí, van a tener que bajarla. Son de esas películas que no son a veces tan sencillas de conseguir. Ahí iba a decir algo en base a lo que dijeron los dos. Justo, a mí Arrival me encanta. O sea, ya les había dicho que ese director me fascina y mi favorito de él es Blade Runner 2049, pero Arrival quizás es la otra que más me gusta, pero me encanta. O sea, en general, no he visto película del que no me guste, pero fíjate que yo siento todavía mucho más íntima esta. O sea, en Arrival sí vemos las dos caras de la moneda. O sea, vemos la vida de ella, su pasado, y es una parte muy importante, pero Su, también hay un foco duro de la película. su pasado. Ajá, su pasado. Sí, ya sé. O sea, es que no quiero spoilear. Hay un foco duro ahí de la película importante en donde pues sí tienen contacto con los aliens, aunque sea, o sea, y está muy padre porque es a través del lenguaje, o sea, no es la típica película que a través de la guerra o lo que quieras, ¿no? Es diferente. está fácil Pero de que sí, ellos ya hablan inglés. ajá. Pero acá, o sea, acá sí es realmente, llega un momento de la película en donde la otra tierra parece parte del escenario y luego ya después regresa como a compartir el escenario con ellos, ¿no? Pero llega un momento en que en realidad la película son ellos. Y concuerdo con Alfa en el sentido de que, o sea, esta película se pudo haber contado de muchas otras formas y muchas de ellas, no voy a decir que chafas, pero a lo mejor pues simplemente mediocres. O sea, creo que es muy fácil agarrar una historia de estas y convertirla en, en Una algo más. regular, una más exacto. Buscando el Y esta, efecto, ¿no? ajá, y esta se siente diferente, se siente auténtica y eso no lo encuentras todos los días. Es verdad, sí, sí. Qué bien. Digo, no es un qué bien de Dante Levión, sino qué padre, sí. Coincido completamente en que ese tipo de historias, pues, son mis favoritas, o de mis favoritas al menos. ¿Creen que alcance yo o le damos ya Yo, matarile? yo digo, compartir aquí con el público que los tres nos gusta mucho el cine y a mí me llama mucho la atención por pláticas que hemos tenido y alguna vez que íbamos a hablar de la ballena y finalmente no lo hicimos. Bueno, terminamos ahí con plática. Todavía no la veo. Eh, Y yo no la veré. ¿Ves? Ese fue es, el es eso. pasado. Ese Es fue el eso, pasado. pero no hablamos de ella. Sí, o sea, esa era mi pregunta. O sea, realmente tú disfrutas mucho el cine porque sé que lo haces y además haces un análisis igual que Jorge, muy importante, muy padre de las películas que ves. No ves muchas películas entonces que tienen este corte, digamos, que te hacen sufrir, ¿verdad? Alfa, ¿no te gusta meterte en ese tipo de... Ok, interesante. Ya soy demasiado dramático en mi vida diaria como para sufrir por otro cabrón que está ahí por sus decisiones o porque la vida lo trató mal. Si me lo topo por accidente en una película que yo pensaba que era de otra cosa, pues adelante, pero yo no intencionalmente voy a ir a Y ver. willingly no estás dispuesto a sufrir para... Ok. No, no, no. Ya, ustedes la verán, ustedes llorarán con él y ya se ganará su Oscar y pues bien Sí por hay él. películas en las que a mí me pasa eso, o sea, sí hay películas que veo una vez y se chingó y digo, está fregona, pero no la volvería a ver Como nunca. Dancer in the Dark. Dancer in the Dark nada la hice una vez, Y por solo, ejemplo. ajá, y te hace sufrir demasiado. Es obra de arte, es preciosísima, pero te destruye, Sí. te hace mierda el corazón, te la hace mierda. Es la historia Y, de una y hay, mamá que se está volviendo ciega y que está tratando de conseguir todos los medios para dejarle medio la vida asegurada a su hijo que está pequeño.
Y es una travesía de sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Sí, no descansas. Hay una También la que película. yo no puedo volver a ver, o sea, y me gustó cuando la vi, pero se me hace cansada. La de Uncut Gems, se me hace cansada esa Claro, película. porque mi tiempo estás en tensión. Es una Sí. tensión constante, 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 constante. Y a pesar de que nos caiga mal Adam Sandler y que pues ya que lo maten, no, pues ahí no, es tensión, mucha tensión, sí, sí te entiendo. Hay una película que a mí me impactó mucho por ahí, se llama Falling, creo. Con Viggo Mortensen. Igual, es sufrir mucho. Es sobre un padre que está en este mundo postapocalíptico porque se acabaron los recursos. Y entonces él va con su hijito y va buscando llegar a un lugar donde se supone que van a No, poder estar. se llama The Road. The Road, sí, 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 gracias. The Road. Sí, no, no, no. Esta es otra totalmente diferente. The Road. Y sufres toda la película porque ves el sufrimiento. Digo, Viggo Mortensen, la verdad es que es un gran actor. Pero lejos de ser una película de acción donde ves estos momentos de que se esconde para poder matar al villano, no, o sea, ves que él está realmente sufriendo porque tiene a su hijo y está intentando que salvarlo, que no se muera, o sea, entonces busca los lugares, busca no enfrentarse, busca salvarse y entonces sufres con él toda la película. Ese es Cormac McCarthy. La novela es de Cormac McCarthy, igual que No Country for Old Men. O sea, es tal cual. Cormac McCarthy en su expresión La terrible. expresión. Sí. Sí, Como yo, esa novela hace poco me la recomendaron justo. No la he leído todavía, pero, o The sea, la que está Road. basada en esa película. Ajá. Ajá. Es tal cual, es muy, muy, muy fiel. Ahora, sí se pierden cosas precisamente por el tipo de narración, de, no sé, cosas de los pensamientos, como la película no te permite ver qué es lo que piensan, nada más te enseña visualmente el mundo, la travesía, el dolor. Hay cosas que se pueden expresar con imágenes, pero hay cosas que no. Y está muy bien lograda, es una muy buena película, pero sí es la novela para mí es más impactante todavía. Mucho fíjate más impactante todavía. qué interesante lo que dices, Alfa, porque justo vi una entrevista hace un par de semanas con Del Toro donde decía eso. Y dice, Del Toro decía que realmente lo más difícil de poder ser un director, es más, en sus palabras dijo, un director que pueda trascender, es el poder narrativamente y visualmente contarte algo sin palabras y ponerte en una situación. Por lo que hemos platicado, por ejemplo, de Villeneuve en esta película de Dune 2, que era muy difícil de contar. Y entonces él pudo, en este lenguaje visual, contarla de una manera, la verdad, muy exitosa, muy padre. Entonces, De Toro decía eso, es que cómo cuentas una historia donde no puedes decir como él abrió la puerta y sintió un espasmo en su corazón. O sea, ¿cómo le haces para que realmente la actuación y lo que estás mostrando en cámara sea fiel a lo que están escribiendo, ¿verdad? Y que eso lo puedas transmitir. Dice, ahí es donde residen los grandes directores y por eso es que hay películas que trascienden el tiempo porque lograron contar una historia que te impacta de esa manera y lograron trasladar ese lenguaje a este lenguaje, ¿no? Sí, más o menos. Lo que busca el director no es que el espectador vea que él sintió eso, sino hacer que el espectador sea el que lo sienta. O sea, crear el Exacto. ambiente para que el espectador, él tenga el espasmo en el corazón. Eso es, por eso es un lenguaje que va por ahí acompañando, pero no es lo mismo. Y es padrísimo, pues los dos. Sí, sí, Eh, los dos son geniales. Arrival es una short story, es un cuento que se llama The Days of Our Lives de un escritor chino-americano que también es muy bueno. Que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es muy bueno. Ahorita me estaba acordando también con lo que estaban diciendo de las imágenes. Pues es esta trilogía famosísima de la venganza, ¿no? De un director coreano. Y en la primera película hay una escena en donde, desde la primera vez que la vi me impactó. La primera película es la que se llama Señor Venganza. Eh, Acaban de matar a una niña y luego está el papá que va a ver cómo va a identificar a la hija. Eh, y entonces en el momento en el que le enseñan a la niña y la niña, pues, o sea, estaba muy dañado su cuerpo. Y lo que hace el director es no enseñarte nunca a la niña, nada más enseñarte la reacción del papá.
muchos directores te van a enseñar, ¿no? El gore, así Claro, que ahora el impacto de que veas una niña así ultrajada, ¿no? Y acaba siendo para mí mucho más poderoso el ver cómo la persona que más quiere a esa niña reacciona. claro, O sea, y es terrible la escena, pero está súper bien lograda y esos son los ojos que tienen los buenos directores, o sea, esos directores que realmente tienen esa intención de, como dices, Alfa, hacerte sentir el momento. Y ahí no era viéndola a ella, era viéndolo a él. claro. Eh, o esas escenas en In the Mood for Love que ya hablamos de ella, en donde de repente nada más deja la cámara fija hacia la salida de unas escaleras y entra ella y entra él, sale ella y sale él. No, y se queda fijo, o sea, y es bien interesante, o sea, hasta una pared eh, si la cuentas bien, o sea, te lo dice todo, ¿no? Está fregón cuando, o sea, poder ver el mundo a través de los ojos de un director de ese calibre. Ujú. Ya, pues, sí, por ejemplo, Wong Kar-wai, creo que él es más, por decirlo de alguna manera, 100% cinematográfico. Él no piensa tanto, de hecho, creo que 2046, una no tenía guión. ¿Cuál no tenía In the Mood guión? for Love, The Mood In for the Love Mood no for Love tenía no guión. tenía. O sea, o Fellini, que decía, es que no sé qué decir, pero sé cómo decirlo. O sea, ellos están pensando en el poder de la imagen, están pensando en el poder de la toma, en el poder de la secuencia. Y ahí ya no están pensando en la adaptación literaria acá, o sea, eh, que son cosas bien diferentes. Y es eso, o sea, una toma fija, un encuadre fijo a, a un pasillo, unas escaleras, te crea una tensión impresionante, que se resuelve, pero como se resuelve ahí mismo sin que cambió nada, queda el eco y te toca sentirlo todavía un poco más de lo que hubo, o sea, Ujú. este, pues sí, y es que es pensar, ¿no? Como en en tu terreno, estás pensando en tu territorio, estás pensando en tu craft, en tu arte. Y eso son los directores que me gustan mucho, los que son, los que no te quieren traducir un libro, sino los que te dicen, esta historia solo como mi visión solo se pudo haber contado en cine. Sí, estoy de acuerdo. Sí, la verdad es que es un arte que disfrutamos mucho los tres y qué padre que pudimos platicar un poquito de eso. Me voy a quedar con ganas de saber qué película nos ibas a decir. Yo iba a platicar de Perfect Days, una película que no es 100% japonesa ni es alemana, es de Wim Wenders, Wim Wenders, muy famoso, el famoso Wim Wenders de Las Alas del Deseo, o creo que se llama El cielo sobre Berlín en alemán, y es una historia sobre un señor que limpia baños en Tokio. Yo iba a hacer una interpretación alternativa, porque la mayoría hacen una interpretación de ese señor vive en el presente y por eso puede ser feliz, incluso limpiando los baños, y nos enseña la importancia de no vivir en el pasado ni en el futuro, sino yo lo que creo es que esa película no es como una invitación para que tú puedas ser feliz incluso limpiando los baños, sino que te hace testigo a ti de cómo ese güey está iluminado. Es decir, no puede ser un mensaje ese, o sea, ese señor sí tiene el don de esa iluminación en donde su gran arte es contemplar. La contemplación es estar como de acuerdo en el templo, en el templum. ¿Y qué era el templum? El templum original, bueno, ya, lo vemos en otra ocasión, pero sí, Perfect Days y una película en donde no pasa nada, prácticamente no pasa nada. Pero algo que ya habíamos platicado y en lo que Jorge y yo coincidimos mucho es que bueno, esta imagen se me acaba de ocurrir, pero creo que coincide con lo que estamos de acuerdo. El arte puede ser un espejo en donde a partir de que tú le inviertes mucho, te regresa 10 veces más. Pero si no le inviertes lo que requiere, no te regresa nada. Entonces, esta es una de esas películas que te obliga a invertir atención, que te obliga a tú ser alguien que contempla. Y a la hora de que tú te conviertes en alguien que contempla,
te regresa mucho y te golpea y es eso. Y hay películas así, exigentes, demandantes, que cuando tú haces tu parte del juego de completar el espejo del arte, te dan muchísimo más. Y hay otras que no, ¿no? Hay otras que te lo dejan todo bonito, masticadito, perfecto, está muy bien. Pero esta sí es una película que no es para todos. No es para todos porque es una película donde no pasa nada. En ese sentido, sí es como muy japonesa porque eso ya se ha visto en varias otras directores como Ozu o en escritores como Junichiro Tanizaki en Sasami Yuki, las hermanas Makioka. No pasa nada, pero como te invertiste tanto ahí, no sé, tú mismo te Sí. transformaste en esa cotidianidad. Me acuerdo que nos contabas que acababa el libro y te quedabas como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo terminar aquí? O sea, te quedabas ávido de más y ya, y Sí, era pues y terminó de una manera súper normal, súper. sí, pues tú ya eras parte de la vida, o sea, tú ya estabas en esa casa, convivías con esas hermanas, con ese papá, ya eres parte de la vida cotidiana. ¿Cómo se acaba? Pues no, no me he muerto, no se he muerto, no, no me puedo quedar así, ¿no? Y es eso que te regresa el buen arte cuando tú le inviertes lo suficiente. Por lo tanto, les invito a que inviertan en mi cuenta bancaria para que el arte le regrese muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Bueno, y antes de despedirnos, creo que ya por ahí tienes, ¿quieres darnos un adelanto de lo que vamos a hablar la próxima semana? No, buenas noches. Perfecto. No, claro que sí. ¿Y adelantamos el aviso o no? Mejor Ok. dejarlo así para que la gente diga, ¿qué aviso? ¿De qué están hablando? Nuestros God cuatro damn it. personas. Muy bien. Pero sí, el próximo episodio va a ser la parte 2, la parte que termine el tema del Tantra, porque yo empecé a hablar del Tantra hace unos episodios y luego cuando me tocaba a mí invitamos a Lucy, a que nos acompañara para platicar del arte y de su trabajo en restauración de arte. Un episodio muy padre que el otro día me dijeron, vi tu podcast, un compañero ahí de donde trabajo, y me dijo, vi ese episodio y le gustó mucho, entonces, gracias Sebastian por ver el podcast. Qué bueno que viste a Lucy, porque sí, Lucy es una persona muy sensible, muy inteligente, que tiene mucho que aportar. Ese episodio fue el anterior mío y el siguiente va a ser el de la segunda parte del Tantra. Y pues ya nos veremos la próxima semana. Bueno, amigos, y muchísimas gracias. Ojalá y puedan seguir las recomendaciones y vivir estas películas, las puedan ver y vivirlas, porque bueno, cada persona es diferente y la vive de una manera única. Entonces, ojalá y puedan seguir estas recomendaciones. Gracias por siempre seguirnos. Gracias por siempre escribirnos. Por favor, síganlo haciendo, que la verdad nos ayuda muchísimo. Recomiéndenos con personas que saben que le puede gustar este podcast, que es en su mayoría de divulgación filosófica. Nos vemos la próxima semana aquí, en este que es su podcast de la risa y el olvido. Ah, yo paro. Es que estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a que David lo para, pero ahora yo. Adiós.